Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Buen están? Hola día. Martín, hola Mónica. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo le va? Muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, a ver, creo que no hay una persona en Argentina que no haya por lo menos escuchado su nombre. Quizás no Sí, todos saben quién fue y qué hizo, pero saben que es fue una persona muy importante y que hasta el día de hoy hay muchos que llevan sus banderas, ¿no? En movilizaciones, en barrios populares, todavía algunos altares por ahí bien ubicados. Para que nuestra audiencia empiece a entrar en tema, ¿cómo describiría usted a la figura de Eva Perón? bueno, difícil, ¿no? Mm, Describirla con pocas palabras, pero lo que se recordaba ayer fue sí, justamente, como decías vos, el aniversario de su muerte, sí, sí. el 74 aniversario, que fue un duelo histórico, no sé si hubo en la historia de Argentina homenajes fúnebres y un duelo como el que se vivió con Evita a nivel nacional, Ujú, ¿no? Fue un duelo que se expandió por todo el país, que superó mucho ampliamente lo que eran las expectativas del gobierno, más de 2 millones de personas se acercaron solo en Buenos Aires, ¿no? Para a lo que claro. fue el velorio. Y creo que en el recuerdo lo que queda, sobre todo, no solo es el impacto, digamos, también de lo que fue su figura y también lo que pasó después, ¿no? Con su cuerpo. Si hablamos de lo que fue Eva Sí, Perón para la historia argentina, sí, uno lo puede resumir primero que rompió todos los cánones de lo que fue ser primera dama, ¿no? En Argentina se involucró en lo que fueron las tareas sociales, la política social, que con el primer peronismo también se amplió muchísimo los derechos de los trabajadores, de los niños en las infancias, los mm, derechos políticos de las mujeres. Entonces, Eva Perón creo que hoy sí en la historia argentina está asociada por quienes hoy la recuerdan de una forma con amor y favorable a la ampliación de derechos, derechos políticos, derechos sociales, derechos de los trabajadores, políticos, las mujeres votan por primera vez durante el primer peronismo por una ley que si bien desde años antes había proyectos de ley de sí. voto femenino, es Eva Perón la que la impulsa y en 1947 se aprueba y por primera vez las mujeres votan en una elección presidencial en 1951. Fundó la Fundación Eva Perón, Mm, que uno conoce toda su obra a partir de lo que fueron las políticas a favor de las infancias claro. y de los más Lucía, perdón, ¿no? desvalidos. Me Sí, parece que hay un tema que es importante allí, que quizás no lo conocen tantos, pero aquellos que la estudiaron a Eva, por supuesto que sí, sí, pero con Eva Perón como primera dama, se cambia lo que es la sociedad de beneficencia por una fundación caritativa, es decir, la así alta es. sociedad que donaba cosas para sentirse bien consigo mismo a alguien que venía de la parte baja del pueblo y que quería que ese pueblo progresara, ¿no? O sea, hay miradas distintas allí. Hay miradas distintas Sí, porque si Eva Perón tuvo un enfrentamiento con la sociedad sí, de beneficencia, un claro enfrentamiento con estas mujeres de la élite y de la clase alta porteña, que estaban muy vinculadas a esas tareas de caridad. Lo que hacían eran tareas de caridad. Lo que Eva Perón propone con la fundación Eva Perón es ujú, romper con ese concepto, idea de caridad, claro. ¿no? Y es lo que habla y lo que impone un poco o que le da significado al peronismo, que es la justicia social, Mm, que tiene que ver con otro tipo de políticas sociales, de acercamiento, digamos, a las clases más vulnerables, a las clases bajas, trabajadoras, en términos de derechos, claro, no tanto de caridad, sino de derechos. Y eso generó muchísima resistencia y la figura de Eva Perón en la clase alta argentina de ese momento, porque bueno, era una mujer que venía muy desde abajo, sus orígenes, esa era hija ilegítima, claro. en ese momento casi una afrenta social, cuando en esas décadas, sobre todo el 20, el 30, los años 30, y aparte una trabajadora que es la segunda esposa de Perón, se veía como una mujer muy disruptiva, ¿no? En todo ese ámbito de las clases altas y medias altas de la Argentina. Claro, Y sí, generó mucho rechazo su figura en esos sectores sociales. claro. Y sobre todo a partir también de ese enfrentamiento con la sociedad de beneficencia que termina cerrándose, o sea, el peronismo la cierra, Claro. desaparece la sociedad de beneficencia durante el primer peronismo. Claro. Ahora, yo creo que más allá obviamente está muy vinculado al peronismo, ¿no? Pero creo que más allá Mm. de esa postura ideológica partidaria, es un hito importante la irrupción de Eva Perón en la historia argentina, porque es una persona que adquiere
deja de ser la primera dama para ser Eva Perón, ¿no? Para tener nombre Sí. propio, en un momento donde las mujeres no tenían derechos políticos, ¿no? No votaban, usted misma dijo, votaron por primera vez en la década del 50. Sí, no tenían derechos políticos y tampoco tenían voz en muchos espacios y lugares. Si uno piensa, por ejemplo, lo que Ujú. implicó la fundación del Partido Peronista Femenino en Tucumán, ¿no? Sí, Que hay estudios y hay algunas reconstrucciones de lo que fueron, bueno, las unidades básicas del peronismo. El Partido Peronista tenía unidades básicas femeninas, ¿no? Y lo que era para las mujeres, por ejemplo, de los pueblos azucareros, del interior de la provincia, las zonas rurales que empiezan a juntarse y a hacer política. ¿Y qué era para esas mujeres hacer política? Era mucho, porque era juntarse en esas unidades básicas, tener voz en los actos, por ujú, ejemplo, tener voz y poder intervenir también en decisiones, por ejemplo, en organizaciones, sí, tener representantes, juntarse en esas unidades básicas que hacían muchísimas tareas, no solo tareas por ahí, hasta incluso que tenían que ver con conocer, tejer, sino también otro tipo de discusiones y discusiones políticas, de talleres, era juntarse, eran espacios de sociabilidad, pero sociabilidad política. sí, Mujeres que salían de su ámbito doméstico, que salían de sus casas, ¿no? Y que salían de ese rol por ahí más tradicional que tenían y que en esas unidades básicas les daban otros espacios de voz y después de voto claro, político, derechos políticos. claro, claro. Lucía, que más allá de que obviamente esta es una jornada para recordarlo a Eva, ¿no? A quién fue y cuál es su legado, también hay mucho que se acrecentó su propia leyenda con respecto a lo que pasó con su cuerpo posterior a su muerte, ¿no? Que sufrió vejaciones, que fue secuestrado. ¿Qué ocurrió Sí. ¿Qué con el cuerpo ocurrió? de Eva Perón? Sí, La historia de su cuerpo es increíble. Bueno, de hecho sí, dio lugar a una de las novelas sí. más importantes también, ¿no? Porque la historia es novelesca Ujú, y es increíble. Uno se pone a pensar que su funeral se extiende desde, o sea, un funeral muy largo, ¿no? Del sí, 27 de julio al 11 de agosto. Después, su cuerpo, hasta el golpe de Estado de 1955, descansa en la CGT, es la sí, CGT la que resguarda, porque así lo había pedido Evita, que su cuerpo esté en la CGT, donde es embalsamado por este famoso Pedro Ara, este médico que embalsama su cuerpo, pero cuando cae Perón, después del golpe de Estado de 1955, viene el golpe militar, viene lo que es la gran proscripción del peronismo. ujú, Durante 20 años se prohíbe nombrar a Perón y Evita, es algo increíble, sí, y de su cuerpo desaparece de la CGT. Y no se sabe nada, o sea, nada se supo, de hecho, la ubicación del cuerpo pasa a ser un secreto de Estado, no se sabe nada desde el 55, hasta el 4 de septiembre de 1971, cuando el embajador argentino en Madrid le entrega el cuerpo a Perón, que estaba en Madrid exiliado, ¿no? Porque lo habían encontrado en el cementerio monumental de Milán ujú, con otro nombre, enterrado bajo otro nombre, que es el de María Maggi de Magistris, así era como estaba enterrado, y le devuelven el cuerpo a Perón. Ahí se descubre todo tipo de vejaciones que ese cuerpo había sufrido y había padecido, ¿no? Y recién vuelve a Argentina el cuerpo con el regreso de Perón a la Argentina en 1974. sí, Ahí permanece en la residencia presidencial de Olivos hasta octubre de 1976, que es el gobierno militar, le entrega el cuerpo a su familia y claro, bueno, y se encuentra donde está actualmente hoy, que es el cementerio de la Recoleta. sí, sí, sí. Pero la historia de ese cuerpo, sobre todo desde lo que fue su desaparición en 1955, es si esto, su cuerpo representa lo que fue también la proscripción del peronismo y el odio un poco a su figura encarnado en el cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y se sabe qué pasó del 55 al 71? Y hay distintas reconstrucciones, creo Ujú, que un poco lo que queda en la memoria popular es lo que esa investigación que hizo Tomás Eloy Martínez sí, con su libro Santa Evita, que después un se gran hizo documento. una serie que es muy interesante, digamos, reconstruir eso y todo lo que generó. Pero bueno, un poco creo que esa es una de las primeras investigaciones que hay con lo que pasó, pero no, hay distintas historias, reconstrucciones sobre todo a partir de entrevistas a militares que participaron, digamos, después de esa desaparición, pero también es un tabú, ¿no? O sea, Claro, nadie quiere hablar sobre lo que pasó con ese cuerpo después de 1955. claro, bueno.
Eh, si su vida fue de una manera que no pasó inadvertida, en su muerte también fue igual, ¿no? Inclusive con su cuerpo, así que, bueno, Sí. Lucía, muchísimas gracias por brindarnos este panorama que sea cortito, creo que más o menos a la gente le ha quedado grabado quién fue y por qué es tan importante el legado de Eva Perón, así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hablamos con la historiadora Lucía Santos.